Christian life. la vida cristiana. And let's start reading Bible. Vamos a comenzar leyendo la palabra First we're gonna read Acts en Hechos, chapter 2 and verses 37 to 39. en el libro de los Hechos 2, 37 a 39. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Did you read it until Hasta 39, sí. 39? Okay. But these are all basic things what belongs to Christian life. Estas son las cosas que le pertenecen a la vida cristiana. Peter was preaching about Jesus to Jewish people. Pedro les estaba compartiendo a los judíos. And Peter was preaching about it that you have to repent, Les decía: tienen que arrepentirse that you can be saved. para ser salvos. And the Bible says, La Biblia nos dice when they heard this, que cuando ellos escucharon they esto, were cut to the heart dice que se compungieron de corazón, with remorse and anxiety. con remordimiento, con ansiedad, And they said to Peter and the rest of the apostles, y a los otros. what we have to do to get Y saved. le dice: Dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? And Peter said to them, Pedro les dice: repent. arrepiéntanse. What means repent? ¿Qué quiere decir arrepentirse? The Bible says La it Biblia nos means dice change your own ways of thinking, que cambiemos nuestra manera de pensar, turn from your sinful ways, que nos volvamos completamente, demos la espalda a nuestros caminos de pecado, accept and follow Jesus as the Messiah. que nosotros aceptemos al Señor Jesús como el Mesías. Jesus said that if we want to get saved, Jesús dijo que si nosotros queremos ser salvos, we have to be born again. tenemos que nacer de nuevo. This means that you accept Jesus as your Savior. Quiere decir que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. But what means being born again? Pero ¿qué quiere decir en sí el nacer de nuevo? It definitely doesn't mean that from flesh. No quiere decir, ¿verdad?, de la carne. Getting saved and being born again El ser salvo y ser nacido de nuevo means that you will be born again from Spirit of God, quiere decir que venimos a ser nacidos del Espíritu de Dios, from the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. What happens when you get born again? What happens? ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? At the moment when you get born again, Cuando nosotros nacemos de nuevo, the Spirit of God el Espíritu de Dios, enters into your spirit. el mismo Espíritu Santo de Dios entra y se mete a morar dentro de And nosotros. your spirit will be born again. Y de esa manera nuestro espíritu viene a ser nacido de nuevo. Your soul and flesh doesn't get born again. Tu alma y la parte de tu cuerpo físico, esos no nacen de nuevo, ¿lo But your sabes? spirit Pero es el área de nuestro espíritu. is the one that gets born again. El área de nuestro espíritu es el que viene a ser nacido de nuevo solamente. Person is spirit, soul, and body. ¿Lo saben? La persona está formada por alma, espíritu y cuerpo. Three parts. Somos tripartitos. And your spirit will be completely renewed and born again from the Spirit of God. Entonces, ¿qué pasa en el nacer de nuevo? Que es la parte de nuestro espíritu la que viene a ser nacida de nuevo. And at the moment when people get saved, Y al momento en que la persona viene a ser the salva, Bible says that you have to repent. la Biblia nos está diciendo, nos tenemos que arrepentir. Repentance means that you make 180% turn. El arrepentimiento significa un cambio de 180%, ¿verdad? De todo, una vuelta completa, la espalda al pecado. That you leave behind the things that were from your past life. Que tú dices, ¿sabes qué? Aborrezco todas esas cosas malas que hacía, ya no las quiero hacer. In my case, it meant En mi caso, quería decir, when I got born again, when I gave my life to Jesus, personalmente cuando yo le di mi vida a Jesús, it was 32 years already fue ago. ya hace 32 años. 30. I was heavily trained. ¿Cuánto que me da? 30 años. 32. 30. Sí. 30 years. I
drinking before. Mi trasfondo es que yo tomaba mucho alcohol. I was regularly drinking 20 years alcohol. Por 20 años consecutivos yo consumía alcohol. But when the Spirit of God entered into my spirit, Pero cuando el Espíritu de Dios entra a morar dentro de mí, I got rid of drinking completely. me deshice de lo que es el alcoholismo. I tried it many times before with my own Antes hands, de esto yo por mi propia fuerza traté de pararlo, no me gustaba ya. but I couldn't do it Pero no podía, because I didn't have strength to do porque it. no tenía esa fuerza para hacerlo. But when I got Spirit of God living inside of me, Cuando el Espíritu de Dios entró a morar dentro de mí, I got power from God to get rid of drink. fue el poder que tuve para yo dejar de tomar alcohol. And I didn't have any desires to drink No anymore. tenía ya deseos de tomar alcohol. So I repented from my own ways. Así de esta manera yo me arrepentí, mostré mi arrepentimiento dejando las cosas malas en mi vida. And it was once and for all that. Y fue para siempre. The Bible says La Biblia nos dice así, that when you get born again, que cuando nacemos de nuevo, when you become saved, cuando vienes a ser salvo, you are immediately made righteous before God. la Biblia dice que de manera inmediata venimos a ser justos frente a Dios. It means that you are put back together in the right relationship with ¿Qué God. quiere decir esto de que venimos a ser hechos justos frente a Dios? It's also Quiere decir que vienes a estar en una condición perfecta para Dios, frente a Dios. and when you are born again, Cuando tú eres nacido de nuevo, you will be sanctified. You are holy after that. tú vienes a ser santificado, vienes a ser hecho, como la Biblia dice, venimos a ser santos. I tell you one thing. Te digo una cosa, Many believers, many times, muchos cristianos muchas veces, after they got saved, después de que ya son salvos, many believers still think that they are sinners. muchos de ellos, a pesar de que ya entregaron su vida a Jesús y reciben el perdón de Jesús, dicen, yo soy un pecador. But Bible says something completely different. Pero mis hermanos, la Biblia dice algo completamente diferente de I have nosotros. good news to you. De los cristianos nacidos de nuevo, tengo buenas noticias para ti. After you have given your life to Jesus and been born again, Después de que tú recibes a Cristo en tu corazón y naces de nuevo, you are not sinner anymore. ya no eres un pecador. It's imbiblical to be a sinner Es anymore after that. imbíblico estarte llamando soy un pecador. Your spirit, you will be perfect before God when you ¿Por qué? are born Porque tu again. espíritu, la parte de tu espíritu viene a ser perfecta frente a Dios. Because your Bible says that we are holy when we are born Que again. la Biblia nos dice claramente que venimos a ser hechos santos cuando somos nacidos de nuevo. God has forgiven all our past sins. El Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados pasados. You understand it that you can be sinner and holy at the same time. Ustedes entienden, mis hermanos, este concepto que no podemos ser al mismo tiempo soy un pecador, al mismo tiempo soy un salvo But we have to make difference. y santo. No, o sea, tenemos que hacer la diferencia. It's different thing if believer can still sin after he is born Les again. explico mejor. Una cosa diferente es que el cristiano, después de recibir a Cristo y ser salvo, pueda cometer pecados después. And it's not right before God. Y claro, esto no es correcto frente a Dios. We also have to live life according to God's will after we are born again. Porque después de que nacemos de nuevo, por medio de la gracia, somos empoderados para vivir vidas libres de pecado. We shouldn't sin after that anymore. No tendríamos que estar pecando después de eso, But ¿verdad? because we are living in that flesh as long as we are on this earth. Sin embargo, como sabemos, en la carne, siempre y cuando estamos aquí, So nobody's perfect before we get to heaven. no estamos todavía perfectos hasta llegar al cielo, pero When we are born again, we have cuando nosotros somos nacidos de walk nuevo, according to God's will and His will. de cualquier manera nosotros tenemos que darle la espalda al pecado y tratar de vivir esa vida de santidad que Dios ha preparado para nosotros. But I'm speaking about it when you get born again, you are made holy, sanctified after that. Entonces cuando les decía que hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos, hemos sido justificados ante Dios. It means that your spirit is perfect before God. Your Quiere spirit decir
spirit La of the parte, Almighty. la parte de nuestro espíritu es perfecta frente a Dios, But your soul and flesh is never perfect in this world. pero In this tu world. alma y tu cuerpo no están todavía perfectas mientras estemos aquí. But after that comes sanctification. Pero precisamente para eso, después de eso viene lo que es la santificación. It means that we sanctify ourselves. I mean that we will live life more and more all the time according to God's will. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de ese proceso de santificación, nuestra vida va a ser todo el tiempo mejor y mejor, dejando todo lo pecaminoso. When you walk according to God's will and according to His will, Cuando nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, God will bless you. Dios nos bendice todo el tiempo, pero la bendición fluye más. But if you do sin, you are losing your blessing. Dios ya nos dio la bendición desde antes, pero el andar en la santidad que Dios quiere hace que se abra el camino a esas bendiciones que ya están listas para nosotros. I am actually speaking about basic things of Christian life, Christianity. Les estoy hablando de las cualidades de una vida cristiana. Do you know when I became a believer? Before I was an unbeliever, ¿Sabías cuando yo no era cristiano nacido de nuevo? I was afraid becoming believer. Yo tenía miedo de venir a recibir a Cristo. Do you know what was biggest hindrance ¿Sabes cuál era didn't want to become el a believer? obstáculo más grande que yo veía? I thought that I'm gonna lose my life. Pensé que yo iba a perder mi vida. I thought that when I'm believer, Yo pensaba, cuando sea creyente, my life will be extremely boring. mi vida va a ser completamente That I can do anything what I like anymore. ya no puedo hacer nada de lo que me gusta. Because I was going all the time to discos, bars, Y restaurants. claro, los lugares a los que iba, pues las discotecas, bares, todo lo que es esa vida de pachangas. And I like to drink every weekend. Y me la pasaba pues en esos lugares tomando alcohol. ¿Qué So más I hacer thought ahí? that my life will be, I can't do anything anymore, it will be boring. Y pensaba que sin eso iba a ser aburrida. I thought that I only have to go every Sunday, I have to go to the church. Y pensaba que al ir todo el tiempo a la iglesia, I have to read Bible. tenía que tener la obligación de leer. And I have to be depressed. Y pensaba que esas cosas no me iban a satisfacer. But that was my image of Christian Yo life. pensaba que eso era aburrido. I didn't know what it really was. Pero yo no sabía lo que verdaderamente significaba ser un cristiano nacido de nuevo. But the Bible says clearly La Biblia lo dice claramente. in the book of Corinthians En el libro de los Corintios that unbeliever soulish man, dice que el alma, el hombre en la carne, en el alma, if he's not born again, if he doesn't have a spirit of God, si no es nacido de nuevo, he doesn't know anything about the things of the spirit. dice que el hombre en el alma, en la carne, no puede entender las cosas de Dios, que son locura para él. It's impossible for him to comprehend them. Sinceramente, para el hombre en la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Only spiritual man can understand mysteries of God. Solo el hombre espiritual puede entender las cosas de Dios. Okay, but after when ¿Sabes qué? Después I tell you one thing. les digo una cosa. I thought, Yo pensaba because when I was 19 years old, que cuando yo tenía precisamente 19 años, and when God was calling me, Dios me estaba llamando. before that I was atheist, I didn't believe in Yo God. antes de esto yo era ateo, no creía en Dios. And God was calling me, and I started believing God. A los 19 años Dios me empezó a llamar y empecé a creer que existía Dios. And I understood it, Yo entendí that if I don't become believer, I go to hell. que si yo no vengo a ser salvo, me voy a ir al infierno. I decided I'm going to give my life to Jesus, but I will do it when I'm in pension. Y pensaba, ya bueno, entonces si cuando ya esté pensionado, ya un viejito, ya nada que hacer, ya me entrego a Cristo. I thought that I can party until I don't want anymore. Pensaba yo, uy, todavía tengo mucha fiesta para ir, para que deje yo esto. No. But God called me before that. Pero Dios me llamó gracias a Él. But it took 14 years before I became a believer. Pero pasaron 14 años después de que Dios me llamó
la primera vez a los 19 años para que yo recibiera a Cristo. After God first time called me, Esto fue a 14 años pasados. and after that I saw that this is wonderful Christian life. Y cuando recibí a Cristo en mi corazón, a través del Espíritu Santo entendí que la vida cristiana es algo precioso, es algo emocionante, algo que nada más te puede dar. Aleluya. Peter said, Pedro dijo, you will be forgiven for your sins when you repent, tú vas a ser perdonado por tus pecados cuando te arrepientas. and you will receive the gift of the Holy Spirit. Y tú vas a recibir los dones del Espíritu Santo. After you're born again, becomes water baptism first. Y vemos que después de que nosotros venimos a recibir a Cristo en nuestro corazón, viene, la Biblia dice, el bautizo en agua. I'm actually speaking about basic Christian things now. Y les estoy hablando precisamente de las características de lo que es la vida cristiana, de acuerdo a la Biblia. But I have said that for many people, He visto que para mucha gente, it's not even clear. que no es, They are not even clear always. sinceramente, a pesar de que ya tengan años de ser cristianos, nos hemos dado cuenta que ni siquiera estas cosas básicas les han sido claras. Water baptism belongs to complete Christian life. Y el bautismo en agua viene a complementar nuestra vida en Cristo. When I was a child, I was baptized in the church in Como Finland. niño yo fui bautizado en la iglesia, como bebé ahí en la iglesia tradicional en Finlandia. You know, sprinkling water upon your head. Te avientan así agüita en tu cabeza. Same as here in Aquí Catholic también, en Church. el catolicismo. We have Lutheran church in Finland. Allá en la iglesia tradicional es la religión luterana. Yeah, but when I got born again, Pero cuando yo nací de nuevo, after that I got water baptism. pues claro, entendí y entonces fui como adulto a bautizarme en agua. It means that immersing you completely into the water. Y es algo hermoso porque tú eres inmerso ahí completamente en el agua. For me, it took a few months before I got baptized. Después de que recibí a Cristo, no tardé ni unos cuantos meses para que me bautizaran en agua. And also, as Peter said, Como Pedro dijo, when you believe in Jesus, cuando me puedes en you will Jesús, receive the gift of the Holy Spirit. tú vas a recibir el don del Espíritu Santo. What did Peter mean by that? ¿Qué quería decir el apóstol Pedro con esto? He meant that you will be baptized with the Holy Spirit. Quería decir que vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto es aparte. And this is a very important part of Christian life. Ok, The sí. baptism of the Holy Spirit. Esto es completamente diferente a lo que les hablaba de ser sumergido en las aguas, como Jesús. ¿Okay? Baptism of the Holy Spirit El means bautismo en el Espíritu Santo, lo que se refiere aquí a la Biblia es that you will be filled up with the Holy Spirit. que tú vas a ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. You will get baptized from on high. Tú vas a recibir poder de lo alto. This is something that we really need. Y es algo que de acuerdo a la palabra lo necesitamos realmente. In the baptism of the Holy Spirit, Con el bautismo del Espíritu you Santo, get power of God. tú recibes poder de Dios. But this is different than being born again. Eso es diferente, ¿verdad? De cuando vienes a ser nacido de nuevo y luego eres bautizado con el poder del Espíritu Santo. Before Jesus was resurrected, no, before Jesus was ascending to heaven, Antes de que el Señor Jesús fuera ascendido al cielo, Jesus told disciples, Jesús le decía a los discípulos, do not leave Jerusalem, no salgan de Jerusalén, don't even go to testify about me, ni siquiera vayan a dar testimonio de mí. before you will get power from on high. Les advertía, ni salgan antes de que reciban el bautismo del Espíritu Santo porque van a recibir poder de lo alto. Jesus told them, Jesús se los dijo, stay in Jerusalem quédense en Jerusalén por favor and wait for the promise of the Holy Spirit. y esperen por la promesa del Espíritu Santo. And it came down on Pentecost. Y en el día de Pentecostés dice la Biblia que descendió del cielo. Do you remember in Acts 2? ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos 2? When the Holy Spirit descended upon Cuando el Espíritu believers. Santo desciende sobre los creyentes. The Bible says La Biblia dice there was about 120 disciples que había gathered together. unos 120 discípulos ahí reunidos. And suddenly, Y de repente they saw like tongues of fire. oyeron un viento recio que dice que azotaba y que se les asentaron como lenguas de fuego sobre cada uno. Upon each one of them.
Y en cada uno de ellos, And they all started to speak in different tongues, todos ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas que ellos no hablaban antes, according to what Spirit gave them utterance. de acuerdo a lo que el Espíritu les daba. This was baptism of the Holy Spirit. Esto fue lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Disciples and apostles, they were believers already. Ya los discípulos, los discípulos de Jesús, esos creyentes que estaban ahí, ya eran creyentes, ¿sí? But they were not yet baptized with the Holy Spirit. Ya eran creyentes, pero no habían sido bautizados con el poder del Espíritu But in Santo. Pentecost it happened Pero en el día de Pentecostés, that they got baptism of the Holy Spirit. que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, They were filled up with the Holy Spirit. ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. And they got power from God and they changed, everybody changed. A través de esto ellos fueron transformados por ese poder de Dios, fueron unos cristianos que tenían poder para testificar. Each one of you, they changed completely. Es la voluntad de Dios que esto nos venga a transformar. When Peter got baptized with the Holy Spirit, Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, he was even afraid of testifying Jesus before that. pero ellos antes de ser bautizados tenían hasta miedo de ir a hablar de Jesús. Do you remember ¿Se acuerdan? when Peter was not yet filled up with the Holy Spirit? Cuando Pedro todavía no había sido lleno del Espíritu Santo, He was one of the closest disciples of Jesus. él era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. But he denied Jesus 3 times Sin embargo, negó al Señor Jesús hasta 3 veces, because he was afraid porque tenía miedo. that Jewish people will also kill him. Que también los judíos lo iban a matar a él. He was afraid, he had fear, he didn't have courage. Él tenía miedo, él era cobarde, no tenía ese poder para hablar. But what happened to Peter when he was baptized with the Holy Spirit? Pero ¿qué pasó con este Pedro cuando fue bautizado por el Espíritu Santo? In this Acts chapter 2, Ahí en el libro de los Hechos 2, what we are reading now, lo que estamos leyendo ahorita, he immediately started to testify about Jesus to thousands of people. inmediatamente empezó a testificar del Señor Jesús a miles de gentes. He was not afraid anymore Ya no tenía miedo. because he got courage and power from on high. Él fue un hombre transformado a partir de eso, porque tenía el poder para hablar del Señor Jesús y sus maravillas. Power of the Holy El Spirit. poder del Espíritu Santo. But the power of the Holy Spirit El poder del Espíritu Santo only can change you. también puede cambiarte a ti. Él es el único que lo puede hacer. But that's why I'm always speaking how important is baptism of the Holy Spirit. Es por eso que nosotros en nuestra enseñanza siempre estamos enfatizando en que el cristiano reciba el bautismo del Espíritu Santo. After when I had become believer, Personalmente, después que yo recibí a Cristo en mi corazón, I started to yearn for the power of the Holy yo Spirit. empecé a tener hambre y sed del poder del Espíritu Santo. And I wanted to get baptism of the Holy Spirit Yo quería tener ese bautismo del Espíritu Santo. immediately when I understood it. Inmediatamente que yo entendí lo que decía la Biblia, yo dije, yo lo quiero. The church where we went, A la iglesia que nosotros pertenecíamos, there was Holy Spirit meetings on Thursday. había unas reuniones hermosas que todos los jueves se hacían en la iglesia, se llamaban las noches del Espíritu Santo. It was a Pentecostal church in Una Finland, iglesia pentecostal allá en Finlandia, big Pentecostal church. de esta denominación. And there were ladies Y había unas hermanitas ahí siempre, who, after each meeting of the Holy Spirit, unas hermanas ya más grandes que se ponían ahí, estaban siempre orando por todos los que querían recibir el Espíritu Santo. they prayed for the people who wanted to get baptized with the Holy Spirit. Ellos estaban orando por las personas que querían venir a recibir ahí el bautismo del But Espíritu Santo. they laid hands upon people who wanted to get baptism of the Holy Ellas Spirit. ponían las manos sobre las personas que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo. And I went to be prayed for. Y yo dije, yo quiero, y iba ahí a hacer cola. I think that I've been a believer about 3 months. Y yo tenía unos 3 meses de ser cristiano, 2 or 3 months. 2 o 3 mesecitos. And first time when they prayed for me, La primera vez que ellas oraron por mí, I didn't get anything. no recibí nada. I didn't even feel anything.
tampoco sentí nada. But I decided I'm not going to give up. Pero dice, yo no me voy a rendir. Second time, La the segunda next vez, week, cuando fui otra vez a la reunión, I went to be prayed for baptism of the Holy Spirit again. yo fui otra vez a que oraran por mí. And the same sisters, ladies, were praying for me. Las mismas hermanitas que estaban ahí siempre en el altar orando por los hermanos, estaban ahí orando por mí. But they prayed for me for a few minutes. La verdad oraron por mí un poquito más largo. I didn't get baptism of the Holy Spirit again. I didn't get Tampoco lo it either. recibí esa noche. But after the meeting, Pero salí de cualquier manera tocado y después de la reunión, when I stepped into my car subo a mi coche, and I started to drive empiezo a manejar. in downtown of Helsinki, Ahí en el centro de Helsinki, at the traffic lights, ahí en las luces, en los semáforos, the Spirit of God came upon el me. Espíritu de Dios desciende sobre mí. I was alone in the car Y ahí estaba solito en el coche, and I got baptized of the Holy y Spirit. siento el poder de Dios. And I started to be speaking new tongues. Empiezo a hablar ahí en nuevas lenguas pegada al volante. And I was filled up with the Holy Y Spirit. siento el poder de Dios que me llena. And I felt the Spirit of God entered me. Y sentí cómo su poder estaba llenándome. And I was speaking in tongues. I was driving in downtown of Helsinki around. Empiezo a hablar en otras lenguas que no conocía, como sin control, y empiezo ahí a manejar dando vueltas en el centro de Helsinki. And I was speaking in tongues all the time. Y seguía hablando, el Espíritu llenándome y yo sacando las palabras que me daban. I thought that people think that I'm crazy because I'm speaking to myself. Y yo pensaba, entonces cuando la gente me veía, van a creer que estoy loco, me veían por las ventanillas, todo. But I didn't care about it. La verdad no me importaba. Yeah. But you know, baptism of the Holy Spirit is very, very, very important. Pero tú sabes, el bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos visto en la palabra, es muy importante para el cristiano. Do you know what is the funniest occasion? ¿Y ustedes saben cuál es la ocasión más cómica? I have heard when somebody was baptized with the Holy Spirit. En que he escuchado que una persona ha sido lleno con el poder del Espíritu Santo. Once I remember one evangelist in Finland Me acuerdo una vez un evangelista en Finlandia dijo, because he was evangelist, él era un evangelista, he was former alcoholic, él era un alcohólico en su vida pasada. and he started to go to bars to sing spiritual songs and testify about Jesus. I mean, evangelize. Y Dios le llama con otros hermanos a ir con la guitarra, ahí en los lugares donde él iba, con la guitarra a cantar cantos cristianos, ahí en los bares donde él iba. And once in one restaurant or bar, Y en uno de esos restaurancitos, bares, when he was playing and singing estaba cantando sus singing, canciones cristianas ahí con otros hermanos. he suddenly was baptized with the Holy Spirit and started speaking in tongues in front of all the people, all the believers. Hermano evangelista, que de repente dice que el Espíritu de Dios lo llena ahí, dice, y en medio de todo se cambia su canto en palabras que no entendían todos los borrachos ahí viendo lo que pasa. I don't believe that you want that. Y bueno, no sé, ¿a ti te gustaría esta experiencia? A lo mejor no, ¿verdad? Pero te pasa, ¿verdad? This is not usual. It's unusual, but it happened to him in that way. Esto no es usual, pero puede suceder, ¿verdad? Can you see in Acts 2? Tú puedes verlo en el libro de los Hechos que leemos. When Peter was preaching to thousands of people after baptism of the Holy Spirit, Cuando Pedro se pone a predicarles a miles de gentes después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, what was the result of everything? ¿cuál era el resultado de todo esto? 3,000 people became believers and gave their life to Jesus. 3,000 personas de un jalón reciben a Cristo Jesús. ¿A ti te gustaría eso? Amén, amén, a mí también, amén. Okay. Aquí va a suceder, ¿no creen? Lleno. We're going to jump on to 2 Corinthians, Y vamos a ir aquí a 2 Corintios, chapter 3, a capítulo 3. and verses 17 to 18. Segunda los Corintios 3, el versículo Verses 17 al 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. What does this passage mean? ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? It's clear that God is the Es claro Spirit. que el Señor es el Espíritu. Bible says where the Spirit of the Lord is, Y dice la Biblia que donde el Espíritu del Señor está, there is liberty. aquí hay libertad. It doesn't mean that when you are a believer, No quiere decir cuando tú eres cristiano that you can do whatever, you can sin or do whatever. It doesn't mean that. que hagamos cualquier cosa que sea un libertinaje. Eso no es libertad. No, of course, when you are a believer, you have to live holy life. Por supuesto, la Biblia nos está llamando a vivir vidas de santidad por nuestra bendición y la de los demás. Do you know one thing? ¿Sabes qué cosa? When you have the Spirit of the Lord, Cuando tú tienes el Espíritu del Señor and you love the Lord, y tú amas al Señor, you don't want to sin against Him. tú lo amas, tú no quieres hacer cosas que a Él le ofendan. Whoever person you love or like, Si tú, cualquier persona que tú ames en tu vida, you don't want to sin against him or her. si tú le amas verdaderamente, no le quieres hacer nada malo, no quieres que le pase nada, no quieres causarle un mal. But it's the same with Christian life. Pues esa es la manera, mis hermanos, de la vida cristiana. What does mean that when you are Christian, you have liberty? ¿Qué quiere decir? Pues sí, cuando tenemos la vida cristiana tenemos libertad, aquí lo dice. It actually means that in the Spirit you have liberty. Quiere decir, en nuestro espíritu tenemos libertad. It means that we are not bound to Old Testament laws anymore. Ya no somos atados a las leyes del Antiguo Testamento. We are living under grace, Estamos viviendo bajo la gracia de Dios. but we have the Spirit of God. Tenemos el Espíritu de Dios. And you can freely, you can worship God, you can pray to God in the Spirit and in truth, like Jesus said. Tú puedes alabar con toda libertad al Señor, alabarlo, glorificarlo, adorarlo. And you don't have to be afraid of God that He will punish you. No tienes que tener un temor de un Dios que te está golpeando todo el tiempo. And if you can do things 100% correctly, Y si tú no puedes hacer las cosas 100% correctas, then you don't have to be afraid of it, that God will punish you after no that. tienes que vivir en un temor así horrible de que me va a agarrar con un latigazo. But it means that if you sin against God, Pero ¿qué quiere decir en sí? Que si nosotros pecamos contra the Bible Dios, says, when you ask forgiveness from Him, you repent from your ways, la Biblia dice cuando nos arrepentimos, pedimos perdón de nuestros pecados, God will forgive you. Dios nos perdona. And the blood of Jesus will cleanse you from all your sins. Y la sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados confesados. In the times of Old Testament, this was not possible. En el Antiguo Testamento eso no era posible. But after Jesus came and gave His life for our sins, Pero después, cuando el Señor Jesús viene y entrega su vida por nosotros, only asking forgiveness from our sins is enough to God. es simple y sencillamente el arrepentimiento para que Dios nos perdone. But the Bible says that we are beholding, right now we are beholding Ahora nosotros estamos, Lord, que estamos that right now we are beholding, dice, as in a mirror, the glory of the Lord. como en un espejo la gloria del Señor. It means that when we are in this earthly body, Quiere decir, cuando estamos aquí en este cuerpo humano, you can see with your eyes God. no podemos ver con nuestros ojos humanos al Señor. It's very unusual that somebody says Jesus or Lord. No es usual que alguien vea con sus ojos carnales al Señor. Yes, once in a while Jesus has appeared to some Y people. sí, es verdad, el Señor Jesús se le aparece de vez en cuando a gente, lo ve con sus ojos. Like many times to the disciples after His resurrection. Como a los discípulos de la Biblia, después de la resurrección de Jesús, se les apareció y lo vieron con sus ojos carnales. But I don't know if there is anybody here today No sé aquí si haya, por ejemplo, alguien who has ever seen Lord with His eyes. que haya visto al Señor Jesús con sus ojos físicos. But this is what means beholding as in a mirror. Aquí por eso nos está explicando, quiere decir que dice que lo vemos como en un espejo, But we are not completely blind of the Lord. pero no estamos todavía. We are not completely blind of the Lord. So, okay, that we couldn't see anything. Dice que lo vemos como en un espejo, pero no quiere decir que estamos enseguecidos ante Dios, pero lo estamos viendo como en un espejo. But you can feel and sense and see Him in the Spirit
in your spirit. porque lo podemos ver, sentir, verlo con nuestros ojos espirituales, con nuestro espíritu. But our physical eyes, Pero con los ojos físicos, in our physical body, as long as we are on this earth, entre tanto que estamos aquí en nuestro cuerpo físico, we are imperfect. somos imperfectos. And this is what means beholding us in a mirror. Y eso quiere decir que lo estamos mirando como en una imagen, But then Bible says en un espejo. that we are being transformed Pero la Biblia también nos dice aquí mismo, dice que vamos a ser somos transformados. into the same image from glory to glory Nosotros los cristianos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, by the Spirit of God. como el Espíritu del Señor. This means ¿Qué quiere decir? that you are your sanctification process happens all the time. Que estamos en este proceso de la santificación, que estamos todo el tiempo, ¿verdad? Siendo limpiados de las cosas que no son agradables a Dios. Meaning that all the time Quiere decir que todo el tiempo we should live life more according to God's will. nosotros queremos dejar las cosas que sabemos que son pecaminosas y obstáculos, echarlas fuera y caminar más de acuerdo a la imagen de Dios. When I became a believer, Cuando yo vine a Cristo Jesús, everything didn't come right away. no todo sucedió así de milagro. I didn't understand anything about spiritual No things in the entendía beginning. nada, no mucho de lo que es la vida cristiana. When I was reading Bible, Cuando empecé a leer la Biblia, I started to understand more and more God's will all the time. empecé a entender más y más lo que era la voluntad de Dios. And when I understood that something is not according to His will in my life, Cuando yo empecé a entender de acuerdo a la palabra lo que era la voluntad de Dios para mí, I gave it up. I left it behind. eso era lo que me hacía todo el tiempo, querer dejar las cosas que sabía esto no es de Dios, las quiero dejar. I was cursing a lot before I was unbeliever. Antes de ser cristiano, he sido era una persona que me salían puras palabrotas. I actually was cursing all the time. Era una persona que no hablaba sino decía una grosería. But that was one thing that left right away when I began. Pero eso precisamente una de las cosas que cuando yo vine a Cristo Jesús automáticamente salieron, cesaron. I just got rid of it automatically, immediately. De inmediato fue así como contra la pared, no salían de mi boca. Curse words didn't come out of my mouth anymore. Esas palabrotas, groserías, maldiciones ya no salían de mi boca. But I was still using snuff and reading Bible. Pero en ese tiempo, aún recién convertido, leía la Biblia y estaba poniéndome un tabaco que se usa aquí abajo de la lengua, que es para que no te dé cáncer, pero te lo pones y te da en otra parte de la lengua. Because I didn't smoke cigarettes, but I was using snuff. Como yo decía, no fumo cigarros, pero esto me lo pongo. But once I saw an article in newspaper Pero ahí en un periódico de Finlandia, that snuff is even more dangerous than cigarettes. leo un artículo que decía ese tipo de tabaco aquí metido abajo de la lengua es todavía más peligroso que un cigarro que te lo fumas. And at the same time, Y al mismo tiempo, I read I read in the Bible, pues leía la Biblia y encontré algo. in the book of Corinthians, Ahí en el libro de los Corintios. that our body is the spirit of the is the temple of the Holy Spirit. Viendo la Biblia me dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu And if we Santo. contaminate it, Y entonces, y que dice que todo aquel que lo contamina, que lo destruye, God will contaminate him. dice que el Señor también te destruirá a él, el que está contaminando el cuerpo. God will depreciate him. Sí, el que contamina, el que está destruyendo voluntariamente el templo del Espíritu Santo, dice que Dios también lo destruirá a él. And I threw my stuff away right Y yo there. dije, ay, Señor, ya dejen el tabaco, no quiero que me destruyan ni destruir el templo del Espíritu Santo. And suddenly I noticed Entonces de repente yo entendí that I had been without snuff for 1 week already. que de pronto ya había pasado una semana y no había necesitado ese vicio. And after that, I never used it. I never wanted it Y anymore. después de esa revelación nunca lo necesité, nunca lo quise. Okay, let's go ahead. Vamos a ir adelante. Colossians
Biblia. Okay, new creation. La nueva creación 2 Corinthians en segunda a los Corintios, chapter 5 and verse 17. a capítulo 5, 17. Segunda a los Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Think about it. When you're a believer, Piénsalo, cuando tú eres cristiano, when you're in Christ, cuando estás en Cristo, you are absolutely new creation tú eres una nueva criatura before God. frente a Dios. You might, when you think about yourself and see yourself, Cuando tú piensas de ti, te ves a ti mismo, you might think that I still have my old ways. tú puedes decir, yo tengo mis propias cosas, mis propias maneras. It doesn't quite look that I'm new creation. La verdad, para mí como que no me veo nacido de nuevo. And especially it doesn't look that all things have passed away. Y la verdad tampoco puede decir, "Ah, pues no, como que no todas las cosas han pasado". And it is true, Pero es verdad, as I told you, como te lo decía, because it's only a spirit that gets born again. porque es la parte de tu espíritu que viene a ser nacida de nueva, solo esa parte. We still have soul and body, and we have desires in our soul. Todavía tenemos nuestro cuerpo físico que tiene cosas y también deseos de parte de nuestra alma que son los deseos y que son muchas veces que son deseos carnales. But this passage doesn't speak about it. Pero en este capítulo no nos menciona. After you have given your life to Jesus, Después de que recibes a Cristo en tu corazón, your spirit is new creation before God. tu espíritu es una nueva creación Not de Dios. your soul and flesh. Recuerda que somos tres partes, el alma y el cuerpo. No, todavía. You have been moved from darkness Has into sido light. movido de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Before you belonged to the kingdom of sin. Porque antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. But after you have given your life to Pero Jesus, después que nosotros venimos a recibir a Jesús, you are moved, you belong to the kingdom of God. venimos a pertenecer al reino de Dios. You are clean, holy, and sanctified and righteous, made righteous before God after that. Somos hechos justos frente a Dios. And this is something wonderful Esto thing. es algo maravilloso, hermanos. But your physical body and soul, it never gets born again here. Imagínate, sin hacer nada, así automático vienes a ser hecho justo. But Porque this passage of the Bible means en esta parte de la Biblia dice that your old man, que tu hombre viejo, your soul man, ahí la parte de tu alma, doesn't exist anymore. ya no existe. But your spirit man is completely renewed before God by the Spirit of God. El hombre espiritual ha sido renovado frente a Dios. And this is what means all things have become new. Y por eso quiere decir todas las cosas viejas han pasado. But Peter says in 1 Peter chapter 2 Y and Pedro verse dice, 11, ahí en la primera de Pedro, ya subí, en la primera de Pedro, capítulo 2, Qué bueno que- versículo 11. qué bueno que esta iglesia se llama En la Palabra, porque la verdad es que todo está en la palabra, ¿verdad? Si no, ¿qué hacemos? Primera de Pedro, ¿qué? 2:11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. I'm gonna finish soon. Ya voy a terminar pronto. Peter says Pedro dice, that stay away from your fleshly desires dice que nosotros que tenemos que estar lejanos a esos deseos carnales. because they are warring against your soul. Porque estos son los que están siempre luchando en contra de nuestro espíritu. What does this mean? ¿Qué quiere decir en concreto? It means Quiere decir, that as long as we are on this earthly body, en tanto que estamos aquí en el cuerpo físico, we have war between our spirit and flesh. vamos a Our tener, spirit and flesh. una guerra siempre en nuestra carne y nuestra parte espiritual. Only when we die, we go to the Lord, then that war ends. Esa guerra va a terminar cuando nos vayamos con el Señor. But I have good news to you. Tengo buenas noticias para ti. Jesus has won that war already. Jesús ya venció esa guerra. And you can take authority over all sin and fleshly desires in your life with the Spirit of
God that is living on the inside of Por you. lo tanto, tú tienes el poder y la autoridad dado por Jesús para tomar autoridad sobre ese pecado, sobre esos deseos que te quieren abatir y declarar la victoria de Cristo. But the thing is that your spirit man, your spirit, La cosa es que la parte espiritual wants to do the will of God. siempre va a querer hacer la voluntad de Dios. It wants to do Siempre quiere hacer, complete will of God all the time. siempre quiere hacer la buena voluntad de Dios. Of course, because the Spirit of God is living in your spirit. Claro, porque recuerda, el Espíritu Santo de Dios, si ya le entregaste tu vida a Jesús, mora dentro de ti. Y si no, hoy entrégala para que But no if salgas you llorando. flesh your soul, Pero ahí en la parte de tu alma, which is not born again, que todavía, que esa no es nacida de nuevo, says everything and all temptations in this world, all the time around you. ahí en nuestra alma, donde está nuestra voluntad, nuestras emociones, sentimientos, esa va a estar siempre luchando y esa va a tener la guerra. And those desires and evil things are warring against your spirit. Y esos deseos que What your spirit wants to do a través de nuestra against alma God's will. están siempre luchando en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, o sea, con nuestro espíritu. So that is contradiction. Entonces hay contradicción. And this is what Peter is speaking about. Y es de lo que Pedro nos explica esta contradicción que traemos dentro, ¿verdad? But the more you read the Word of God, Pero entre más tú te metas en la palabra, as the name of this church is, como in esta the Word of iglesia God, tiene en la palabra. el mejor nombre en la palabra, The more you read the Word of God, the more you understand the will of God. entre más tú leas la palabra de Dios, la escudriñes, más vas a entender cuál es la voluntad de Dios. And the more you spend time with the Lord, the more you can do the will of God and more strength you have in the Spirit. Entre más tú quieras tener esa comunión con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo, más vas a tenerte conectado, más vas a aborrecer las cosas de la carne. Amén. Amén. But you know, Pero- nothing is difficult. Nothing to being believer, nothing in Christian life is difficult. Una cosa es que no hay nada difícil en la vida cristiana. This is much easier to be Christian than unchristian. La verdad es más fácil con el Espíritu Santo ser cristiano que ser cuando como estábamos, ¿no? Era más difícil. As I told you before, I was not believer. Como les decía antes, cuando no era cristiano, I was thinking that it's extremely boring yo pensaba, to be a believer, es muy Christian. aburrido ser cristiano. But when I became a believer, I got Spirit of God. Cuando yo nací de nuevo y el Espíritu de Dios moró dentro de mí, I noticed noté de that it's inmediato much more fun and much more fun and better thing to be new believer than to be unbeliever. entendí que es, pero mucho más hermoso, más divertido, o sea, emocionante estar como cristiano en la presencia de Dios haciendo las cosas. I can have more joy, I can have more peace. I didn't have peace before at all. I had peace when I became a believer. La paz que recibí de inmediato, esa paz yo no la tenía cuando no estaba en Cristo. And I don't have to be afraid of it if I die, where I go. Tampoco tengo que temer si me muero a dónde voy, como antes temía. Yo sé a dónde voy. I wouldn't change even a single day back what was before. No cambiaría la vida que tengo ahora, pero ni un segundo por la que tenía antes, no. But one thing before I finish, Antes de que termine, solamente una cosa. we need power of the Holy Spirit in the church among Christians. De que necesitamos definitivamente el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, en los cristianos. I myself, I couldn't stand boring, I couldn't stand religious Christian life. Personalmente a mí me caía muy mal la vida cristiana aburrida, religiosa. No. No. We need it, you know, and if you don't have power of the Holy Spirit in the Porque church cuando no tienes el among us, poder del Espíritu Santo ahí contigo, we will never see miracles of God. ¿sabes qué? Nada más una religión muerta no vas a ver los milagros de Dios. We will not see revival if you don't have power of God. No vamos a ver el avivamiento que queremos entre los nuestros si no tenemos el poder de Dios allí. We have to preach the word of God like the apostles did. Tenemos que predicar la palabra de Dios como los apóstoles lo hacían, hermanos. By the power of God,
por el poder del Espíritu That signs Santo. and wonders and miracles and healings and deliverances happen. Que las señales, los milagros, las liberaciones de las gentes que están atadas sucedan. Because it's the will of God. Que esa es la voluntad de Dios. We have seen many miracles in our life. En nosotros personalmente hemos visto muchos milagros en nuestra vida, en nuestro ministerio personal. We have been here in Mexico for 7 months. Por unos 7 meses estamos aquí ahorita, hermanos. And we have heard many testimonies of people who have got healed. Y para la gloria del Señor Jesús hemos oído muchos testimonios de las personas que han sido sanas. In one meeting, one sister En una reunión, una hermana received her sight in her eye. recibió la vista ahí en su ojo izquierdo. And many other miracles. Y otros muchos más milagros, hermanos. Es para la gloria del I'm Señor. going to pray for you now. Yo quisiera orar por ustedes ahora. I think that I'm going to pray for the power of the Holy Spirit. Yo creo que voy a orar por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué les I mean, parece? it's about the Holy Spirit. If you're not baptized with the Holy Spirit yet, Y mis hermanos, si ustedes todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos visto, y hoy lo quieres recibir, pásale aquí para que Dios te invista con su poder. Lo hemos entendido. sign of the baptism of the Holy Spirit is La señal del bautizo del Espíritu Santo, escuchen lo que es, mis hermanos, that you start speaking in new tongues. que se demuestra cuando empezamos a hablar en nuevas lenguas que nosotros no que hemos estudiado. Claro. In the Acts of Apostles, always when Tiéndanse a lo ancho de la in the cara. book of Acts, Acuérdense en el libro de los Hechos, when people got baptized with the Holy Spirit, cuando las personas eran bautizadas por el Espíritu Santo, amén, vengan todos. they started to speak in new tongues. Ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, hermanos. It's all of it. Esa es la señal, ¿se acuerdan? This is very easy. Es algo muy simple. I can't do anything. You don't have to do anything. Yo no puedo hacer nada, tú no puedes hacer nada de manera personal. But you only have to open your mouth and start speaking in new tongues. Lo único que tienes que hacer es desear ese poder de Dios que es un don para ti. Abre tu boca, empieza a hablar a Dios y deja que el Espíritu de Dios te dé las palabras. Él es el que nos enviste. The tongue you will speak, La lengua que tú hables it's not an earthly tongue. It's no es una lengua que hayamos aprendido, not even ¿verdad? Finnish. Ni siquiera finlandés, no sé. But it's usually and normally it's angelic tongues, heavenly tongues. Dice la Biblia que en algunas ocasiones, la mayoría de veces son lenguas angelicales. And you don't understand what you are speaking. You No don't have entiendes to tú understand lo anything. que estás hablando, ni tienes que entenderlo porque le estás hablando a Dios directamente a través del Espíritu Santo. Because Él it's lo entiende. the Holy Spirit that gives you words. Porque es el Espíritu Santo el que te da las palabras. And you take or worship God according to His will. Y tú oras entonces por el Espíritu Santo cuando el Espíritu te da, cuando dice que hasta con gemidos indecibles, cuando ya no tienes palabras para orar y ya no sabes ni qué decirle a Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios dándotelos. You can right now already start speaking. Ya, mis hermanos, por hermanos, empiecen a ir